Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy. Mi nombre, ya lo deberían saber, es Tuvia. Estamos estudiando sobre la prohibición de blasfemia y definimos en las clases pasadas el concepto de un nombre. Hay muchos nombres de Dios y como yo ya mencioné, por cuanto el concepto de un nombre es una expresión de uno mismo, hay infinitos nombres de Dios, porque Dios es infinito. Sin embargo, hay ciertos nombres específicos que nuestros sabios explican que está prohibido borrarlos, está prohibido destruir algo que tenga que ver con Dios. El ejemplo clásico de esto, a pesar de que no es práctico, es el altar en el templo en Jerusalén cuando estaba construido, que se reconstruye rápido en nuestros días, el tercer templo, pero sea como fuere, era una cosa santa. Aquella persona que destruye parte del altar está destruyendo algo sobre lo cual reside el nombre de Dios. Y eso está prohibido. Lo mismo ocurre con un rollo de la Torá. La Torá es un rollo de cuero largo, escrito a mano, con tinta, montones y montones de leyes. Aquella persona, Dios libre y guarde, que destruye una parte de un libro de la Torá, está destruyendo algo sobre lo cual reside la santidad, por así decir, del nombre de Dios. Ok, entonces tenemos el nombre de Dios. Pero antes de entrar en cuáles son específicamente los nombres de Dios que decimos que está prohibido blasfemar, y de vuelta, tenemos que definir exactamente qué significa blasfemar. Yo mencioné un poquitito en las clases pasadas, pero falta más detalle, por así decir, para entender exactamente de qué estamos hablando. Para entender esto, primero tenemos que entender otra cosa. Todas las traducciones, y esto ya lo mencionamos en otra clase mucho tiempo atrás, todas las traducciones cristianas, evangélicas, católicas, ponen el nombre que quieras de la Torá, en donde mencionan, por ejemplo, el nombre Yahvé, el nombre Jehová, todo esto son tonterías, pero así de grande que escribirlo en negrita y subrayado, tonterías. No tiene ningún sentido, no existen esos nombres. Son nombres inventados por los traductores. No sé de dónde los sacaron, tampoco importa mucho de dónde los sacaron. Trataron de, digamos, castellanizar, no sé cómo se diría, transformar al español letras del hebreo, del lenguaje original con el cual está escrito la Torá. Y trataron de tomar los nombres que están escritos en la Torá y ponerle letras en español. O algunos escriben una Y, una W, cualquier cosa. No tiene ningún sentido. Estos no son nombres de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque los nombres de Dios están escritos en la Torá. Es como si alguien me quisiese llamar a mí por la calle y decirme Juan, Juan, y grita Juan, Juan, y yo no me doy vuelta. ¿Y por qué no me doy vuelta? Es porque mi nombre no es Juan, mi nombre es Tuvia. Entonces, si alguien grita Tuvia, me doy vuelta. ¿Puede ser que haya varios Tuvias? Y sí, justo estaba hablando del otro. En el caso de Dios, hay uno solo, no hay confusión. Pero Juan, Juan, no es mi nombre. Entonces yo no voy a prestar atención a esta cuestión. De vuelta, las traducciones cristianas de la Biblia, mal llamada Biblia de la Torá, mencionan nombres equivocados, tonterías, erróneos. Entonces hay que dejar, si alguno por casualidad tiene esto en la cabeza, estos nombres en la cabeza, hay que borrárselos de la cabeza. A lo sumo se puede hablar de Dios como el Eterno, como Dios, como el Señor, que podemos discutir exactamente cuál nombre, a qué nombre uno está haciendo referencia de los nombres originales que vamos a estudiar, que están escritos en la Torá, en el lenguaje original, en la lengua santa, el hebreo, etc. Podemos discutir a cuál se refiere cada uno, si el Eterno se refiere a este nombre, si el Señor se refiere al otro nombre, el bondadoso, qué sé yo. Esto lo podemos discutir, es verdad, pero me parece importantísimo aclarar, todos los nombres que aparecen en las traducciones mal hechas, inclinadas, enfocadas a querer probar un punto específico de la Torá, pues esos no son nombres de Dios.